etcétera. Todos esos elementos me van a permitir a mí trabajar desde ahí. Y este punto realmente, que el poder profundizar sobre esto es algo que es, en este ejercicio además lo van a usar un montón, y además es tendencia absoluta. Todas las empresas están metiéndose en la casa del consumidor, se van a vivir un día entero con ellos, una semana entera con ellos, a observar, a sacar fotos, a ver qué es lo que hacen, porque realmente el poder comprenderlos es lo que nos va a dar los insights más verdaderos de poder enseñar cosas exclusivas para ellos. También hay que tener en cuenta que hay distintos niveles de público objetivo. En un mismo proyecto, acá está el caso de una empresa que fabrica aviones o repuestos para aviones. Además de, yo puedo pensar, capaz que el usuario que primero pensamos en aquel que se va a sentar en el avión y que va a viajar, pero además voy a tener el dueño de la aerolínea que va a ser el que me va a comprar el avión o no. Si a él no le gustó el avión porque conmigo no me lo va a comprar, se acabó el negocio. Voy a tener toda la tripulación que lo tripula, que también va a generar una influencia en la compra o no compra, o satisfacción o no satisfacción de ese producto. También, bueno, el pasajero, después también el agente de limpieza, etc. Todos esos niveles de público nos están dando datos y nosotros diseñamos para todos ellos. Entonces es fundamental que como diseñadores los podamos identificar, porque desde ahí vamos a no generar errores, por ejemplo, culturales, etc., que pueden aparecer cuando no tenemos en cuenta alguno de los que están en la cadena. Bueno, portafolio de la compañía. Esto no es el portafolio como es el del diseñador donde ponemos los diseños. Este es el portafolio de negocios. Es decir, por ejemplo, con una empresa como Unilever, ¿qué negocios tiene? Ellos tienen productos de limpieza, son todos productos que van al supermercado, con distintas marcas. Los productos de limpieza, por ejemplo, Skip, que tiene un posicionamiento alto, está Nemex, que tiene un posicionamiento medio, tienen estrategias diferentes. Nosotros tenemos que entender de la compañía cómo se está manejando a nivel negocios y cómo se enmarca el proyecto dentro de todos esos negocios. Bueno, los objetivos del negocio y de la estrategia de diseño que va a ir con esos objetivos de negocio. Ok, están diseñando este producto porque quieren vender determinada cantidad a determinado costo, que es la oportunidad de identificar en determinado mercado. Y ese objetivo de vender estas 100 piezas en México, en la ciudad tal que identificamos que tienen una debilidad por determinado elemento, nosotros qué estrategia de diseño estamos utilizando para poder llegar a ese objetivo, ¿ok? Estoy apurando como no. Y otro fundamental para poner es lo que tiene que ver con los alcances del proyecto, cronograma y presupuesto, ¿ok? Obviamente todos los proyectos van a tener un comienzo y un fin, determinada gente para participar y determinado presupuesto. Eso es nuestro momento de poder mostrarle una herramienta al cliente o con quien estamos trabajando, los tiempos que lleva a las distintas fases. Y ahí, acá empezamos a hablar de las fases y podemos identificar, por ejemplo, si yo soy una compañía que quiero generar una nueva línea de bicicletas, probablemente me pase, no sé, un mes y medio investigando, analizando los propios productos que yo tengo, después un mes y medio analizando los de la competencia, después otro mes y medio empezando a generar el insight para la bicicleta, después, y bueno, cada una de esas lo vamos a poder dividir en fases. Esas fases o etapas tienen que tener un comienzo y un fin, y el fin tiene que ser algo palpable, ¿no? Algo que se pueda medir con lo que finalizó la etapa. Después, este autor hace mucho hincapié en estas últimas 3 fases de diseño, que si ustedes se imaginan que, no sé si les ha pasado ya diseñar, que, ok, tienen el proyecto, se lo entregan y ustedes ya está, se acabó mi trabajo y se van. Sin embargo, el producto todavía no nació, ¿no? De hecho, muchas veces queda como ahí estancado entre si se produce o no se produce. Pero si nosotros incorporamos estas 3 fases dentro del proyecto de diseño, logramos llegar a toda la fase del producto, ¿ok? ¿Quién va a aprobar el diseño? ¿Es el encargado de marketing? ¿El director de la empresa? ¿Quién va a estar en esa presentación? Es fundamental. Nosotros podemos estar como diseñadores en esa presentación. ¿Qué material vamos a armar para que el encargado de marketing pueda hacer la presentación al director de la empresa? ¿Ok? Eso podemos también preverlo y ir discutiendo. La implementación, ok, se aprobó finalmente. O sea, la implementación tiene que ver con la producción y tiene que ver con la distribución, tiene que ver con que finalmente llegue a todas las cadenas que hayamos previsto.
Entonces ahí puede haber, por ejemplo, los empleados pueden tener determinada negatividad hacia el producto porque piensan que puede afectar al mono, por ejemplo. Bueno, quizás ahí si podemos identificar eso por haberlo previsto, podemos generar algún tipo de experiencia que nos permita trabajar con ellos para explicarles que eso no va a ser así. Y bueno, lo otro es métricas de medición de éxito, y esto va a tener que ver con aquellos objetivos que nos habíamos planteado en la primera reunión. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Ese objetivo va a ser lo que vamos a medir después, que es mantener el funcionamiento, generar una nueva línea de negocios, generar, penetrar determinada cantidad en el mercado, etc. Bueno, eso puede ser números o puede ser características cualitativas que podemos pensar para medir. Después, por último, tenemos las preguntas que fueron quedando en esas primeras reuniones, donde estamos tratando de generar el brief. Hay algunas preguntas que siempre quedan ahí como que no terminan de contestarse, se ponen en la última sección para que se contesten todas juntas. Y bueno, hay anexos. Después, errores comunes. Y ahora si terminamos la parte que es un poco la más gruesa, pero es la que les va a permitir realmente después pensar en un brief cuando tengan que usarlo. Los errores comunes, contradicciones, repetir muchas veces, no escribir nada. Un brief es mi herramienta, no es que nadie me obliga. Cuanto yo más profundice, mejor me va a venir a mí como diseñador para el proceso en el proyecto. Si soy genérico, si no describo, si no analizo, me meto a poder presentar las variantes, bueno, entonces es un proyecto que no va a servir mucho porque va a servir para cualquier proyecto, para cualquier producto. Entonces no me está escribiendo nada, no me está permitiendo sacar ninguna conclusión. Después, tabla de requisitos. Esta es una herramienta súper útil que la van a ver en profundidad el año que viene, en cuarto. Y ahora vamos a repasarla rápidamente para que puedan incluirla dentro del brief. Como el brief muchas veces se empieza a hacer largo, esta herramienta nos permite sacar las cosas los requisitos que son de mayor utilidad y elegirlos y priorizarlos entre ellos. Entonces, sabemos que tiene que ser barato y sabemos que tiene que ser freemium, por ejemplo, que son dos cosas contradictorias. Son contradictorias si las pongo a las dos a nivel indispensable. Ahora, si es indispensable que sea de bajo costo y de alguna forma que tenga una estética más elaborada, puede llegar a ser algo optativo, bueno, ahí tendré que estudiar esa tensión si realmente es posible o directamente la tengo que sacar del brief. Bueno, esta parte creo que no genera demasiadas dudas. Y una cosa más que bueno, el tema es el siguiente. El brief es un documento que lo vamos a armar para el que lo lee. Entonces, cuando yo me voy a presentar al brief, va a tener toda una lógica preciosa que va a parecer que tiene un comienzo y un fin. Sin embargo, cuando yo lo voy a escribir, la lógica no es esa. Voy a empezar de algún lado. Y de hecho, encima, los briefs que vamos a generar acá, dentro de tercero, tienen algunas particularidades. Que es que yo no conozco el concepto de producto hasta avanzado el proyecto. Y sin embargo, el brief lo tengo que empezar a escribir desde el principio. Entonces, yo traté de armar una guía para que en el medio usted pueda manejarse. Entonces, vamos a pensar. Hoy le vamos a dar la premisa. ¿Cómo pueden empezar por el brief? Empieza por la parte funcional del proyecto. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Cuándo se pueden juntar? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué cosas tienen que investigar? ¿Cómo la van a investigar? ¿Qué distintas fases, digamos, de esa investigación se van a arreglar ustedes? Un Gantt, por ejemplo. El Gantt iría como que adentro de ese lugar. Entonces ahí vamos a ir empezando a trabajar esta herramienta como la parte más funcional. Incluso podemos ir pensando en el proyecto, si bien todavía no sabemos qué va a ser lo que vamos a diseñar, si sabemos que va a terminar en determinada fecha. Ya sabemos que si tenemos un casamiento el día anterior hay que tomar determinadas precauciones, que va a haber que imprimir, que va a haber que alguien va a tener que poner plata, cómo nos vamos a organizar para eso, quién va a ir a imprimir. Podemos ya dividir responsabilidades y roles, ¿no? Que alguien pueda dedicarse a la parte de investigación y alguien más se va a dedicar a lo otro, etc. Y en muchos casos la premisa ya tiene requerimientos o tecnológicos o de materiales o etcétera desde el principio, y entonces, aunque no sepamos cuál es el proyecto, por
¿tá? Y no un poquito de equipo. Y además vamos a empezar a presentar a nuestro público objetivo, que lo fuimos conociendo a través de la investigación. Bueno, y ahí empezamos, ahí el RIF empezó a cobrar sentido, porque identificar el problema, van a ver que cuando empiezan a tratar de describirlo se les va a complicar, y esa complicación, ese desafío de poder definirlo, es lo que empieza a hacer que esto se haga útil. Una vez que tengo eso, ahora tengo mi concepto de producto, y ahí puedo profundizar sobre algunas cuestiones más prácticas del producto, por ejemplo material, por ejemplo costos. Voy a empezar a entender determinadas lógicas, va a estar inmerso en determinado mercado, el negocio va a ser el siguiente, se va a adquirir de determinada forma, después el proyecto se va a desechar, cuánto tiempo de vida lo va a tener, va a tener el producto, el proyecto, etcétera. Y ahí van a estar los determinantes como más específicas del proyecto. ¿Ok? Entonces, para empezar por aquella parte, probablemente para la primera consulta anden por acá. Y después, quizás no especifica la premisa de cómo tienen que hacer el seguimiento, pero les recomiendo que una vez que tengan el concepto, intenten definir esos los atributos que va a tener el producto, no los atributos semánticos, que es otra de las cosas que se les pide, sino el resto de los atributos de cómo tiene que funcionar y cómo se hacer inmerso en eso. Queda, solo les muestro que existen, hay un montón de ejemplos de briefs que para usar más bien en la vida real. Chiquilines, por favor, todavía queda media hora de clase. Por lo menos. 2:30. Ahí les estoy apenas mostrando para que después no lo vamos a analizar porque no tenemos tiempo. Este es uno de BBL que lo conocen a Diego, ya estuvo haciéndole. Estuvo en la tarde, no vino a la charla del flash con tarde. Bueno, ellos trabajan con un resumen del libro el mismo estudio teórico, así que van a encontrar determinadas similitudes. Estas cosas las vamos a colgar. Sí. Y bueno, hay un montón más y hay algunos, acá me faltaron. Hay algunos de proyectos de otros años para que vean cómo lo resolvieron. Y lo importante es, no les vamos a dar una guía de empezar por referentes, empezar por responsables, sino que parte del ejercicio de hacer el brief es diagramar la herramienta. Si nosotros le damos un listado de cosas a rellenar, lo que les va a pasar es que van a dejar la mitad en blanco porque normalmente no tiene que ver con el proyecto de ustedes, porque el proyecto de ustedes todavía no existe. ¿Okay? Entonces ahí hay un ejercicio de elaboración que es parte de por qué sirve la herramienta. Ok, bueno. Ahí tiene rápidamente una consulta. Preguntas. ¿Entienden para qué se hace un brief? ¿Para qué? Para ordenar Ya uno. No es a nivel de una empresa. Lo que plantea Maca es para tener el intercambio con la empresa que puede ser tu cliente o el cliente del estudio de diseño o lo que sea. En el caso nuestro, en el caso académico, en realidad el brief es una herramienta que nosotros pedimos a ustedes para pasar en blanco y negro qué es lo que van a hacer. Eso es la identificación de la problemática, es bajar a tierra cosas que estamos viendo antes. Cuando empezamos a ver conceptos de por qué, para qué, es bajar a tierra eso. El por qué es el problema. Es la problemática que hay que discutir y tener claro qué es lo que voy a atender. El concepto, bueno, son las diferentes soluciones que pueden haber al problema. Entonces, el brief es pasar claramente aquellas características que quiero que tenga el proyecto. No sé todavía cuáles son, porque no sé si la necesidad va a ser una taza o un plato u otra cosa. Pero es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Objetivamente vamos a hablar sobre esto. Este es el problema que pueden plantear, este es el público con el que vamos a trabajar, no sé, estas son las tecnologías con las que nos podemos mover, estos son los costos en los que nos podemos mover, estos son los tiempos, yo me voy a responsabilizar de esto y tú de aquello. Es pasar en limpio y claramente esa serie de cosas. Una especie de acuerdo por la otra parte, ¿no? Porque si yo me desvío en algo de lo que está, bueno, fue un error del grupo de diseño, vamos a decir. Si de repente el resultado es coherente con todo lo escrito ahí y no cumple
cumple las expectativas del cliente porque sale con, no, pero yo quería que sea de tal forma y en el brief figuraba lo contrario, es una forma como para decir, no, habíamos llegado a este acuerdo. Es como pautas de común acuerdo, saber hacia dónde nos dirigimos. O sea, el brief a lo largo del proceso como que se va completando, no como punto de partida, que después no se nota más. En realidad el brief se hace y se aprueba, ¿ok? Y ahí es donde empieza el proyecto. Pero después es una herramienta viva, y si en el proceso hay cosas que quedaron fuera de brief y que surgen como algo interesante en el proyecto, se agregan, se está trabajando con un cliente, se trabaja entre los dos y entre los dos acuerdan agregar o modificar esa parte del brief. Claro, porque a lo largo del proceso como que se van especificando más las cosas, ¿no? Que en el brief no están del todo... Sí, pero el brief es un error común, no sé quién es que choca. El brief no es decir, el producto va a estar hecho, tiene tales dimensiones, va a ser así, o sea, no lo sabemos eso todavía. Sabemos que capaz que la tecnología que ponemos es madera, o capaz que en realidad tiene que, no sé, poder hacerse mediante la tecnología con determinados costos. Eso sí lo podemos saber, pero no, en el brief no van los detalles del producto porque no sabemos todavía cómo es el producto. Incluso ponele, se va a manejar tal paleta de colores. No necesariamente. Podría llegar a Pero no podés decir que vamos a manejar monas o marrones. Puede ser o no. Pero en plena investigación, cuando están investigando en este caso un grupo social, vos ya no podés identificar, se va a usar plástico brillante de azul. Vos decís, se va a utilizar utiliza X tipo de plásticos tan brillantes. O sea, vos das un parámetro abierto y después te guías con eso. O sea. Sí, digo, sí, eso incluso en algunos casos donde hay determinadas expectativas de una solución, porque el cliente se le va a ocurrir una taza, por ejemplo, entonces se puede poner de que una opción puede ser una taza, o sea, describirla, decir, se considera potencial y la solución podría ser una taza, y seguir describiendo, porque eso te ayuda a no quedarte encerrado a veces en esas barreras que surgen, porque si no más. Una cosa respecto a si el brief se hace una vez o se hace más de una vez. Hay empresas que incluso dentro de su forma de actuar es cuando empiezan a trabajar con el cliente se hace un primer brief sin conocer sobre el producto y el área donde se va a trabajar. Entonces es un primer brief, una primera aproximación, ahí se llega a un acuerdo y se inicia la investigación. Cuando se inicia la investigación normalmente se descubren cosas nuevas o interesantes y a veces se hace un rebriefing. Un rebriefing ya está dentro del proceso, hacer un brief, una investigación y un rebriefing que ajusta eso que habían estimado al principio sobre las complejidades reales. Y no tiene ningún, digamos, formato, Exactamente. Puede haber hay muchísimos tipos. Hay los tipos que trabajan con viñetas y hay otros tipos que toman una redacción de párrafo, de párrafo a párrafo, van trabajando una temática diferente. Cualquiera de ellos, si es claro, no está bien. Incluso fotos, o sea, incluso otras herramientas que a nosotros nos parece que pueden calificar el proyecto. Diagramas. ¿Alguna pregunta más? Está bueno que miren los ejemplos que se van a colgar porque a veces es un poco abstracto todo esto y poder bajar la tierra puede ser complejo. Los ejemplos me ayudan. Bueno, bien. Bien, les voy a proponer como primera instancia a que levanten la mano los que quieren celular. Los que quieren
G4.